El problema que estábamos resolviendo la clase pasada era un conjunto de masas, que hay una masa y otra masa. Estos eran resortes naturales de largo de 0 y constante K. Eran distintas, de hecho, cada uno, cada dos. Yo no me acuerdo, ¿era así o no? Y esa se supone que es la situación de reposo. Y ahora yo estiro estas masitas, por ejemplo, la masa aquí y la masa de menos por acá. Entonces los resortes se estiran. Se estiran respecto a sus puntos de equilibrio. Entonces vamos a colocar un origen de coordenada aquí. Este va a ser el eje X. Y la posición de la masa 1 es X1. Y la posición de la masa M2 va a ser X2. Respecto al punto medio. Estas son partículas puntuales, recuerden que son bolitas de volumen cero esencialmente. Y esto es K1 y esto es K2. Y vamos a analizar el caso particular en que K1 igual a K2 igual a K y M1 igual a M2 igual a M. Entonces, la energía cinética esta, el sistema la escribimos en la clase pasada, ¿no? Era la energía cinética del primer bloque, que era un medio de la masa por su velocidad. Y la velocidad es la derivada de la posición de la partícula 1 cuadrado, más la energía cinética de la segunda masa, porque esta es la energía cinética del sistema. La masa de M también, así, por X2 punto al cuadrado, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial, en este caso, la energía potencial gravitacional es 0 porque estoy colocando un sistema de referencia justo aquí en el medio, y por lo tanto, como no suben ni bajan las masas, su energía potencial gravitacional no cambia y va a ser siempre 0 en este caso. Así que la única energía que tienen estas masitas en esta situación en el cual el plano horizontal es energía elástica de los resortes. Y cada resorte almacena energía. Aquí tengo un resorte y su energía entonces será un medio de la constante respectiva, que es K en este caso, por lo que el resorte se elonga a partir de su posición de equilibrio. Y lo que se elonga es lo que se estira menos el largo natural. Lo que se estira el primer resorte es todo este largo X1, así que esto es X1, lo que se estira, y lo que se elonga es lo que se estira a partir de su punto de equilibrio, que era L0, así que esto está en cuadrado. Y el segundo resorte, lo que se estira es la distancia entre las puntas del resorte, y esa distancia está dada aquí por la diferencia entre estas dos coordenadas. X2 menos X1 es la distancia entre las puntas del resorte, así que eso es lo que se estira. La energía del segundo resorte es un medio de la constante K2, que en este caso también es K, por lo que se estira el resorte menos su largo natural, que también es L0. Así que a este le tengo que restar el largo natural. Cuando esta distancia entre las puntas es igual al largo natural, el resorte no se encuentra estirado y por lo tanto obviamente su energía tiene que ser 0. Bien, el cuadrado. Y ahí está la energía. Y el lagrangiano entonces
es energía cinética menos la energía potencial. Y denme un segundo que voy a cerrar la ventana. Ya. Así que vamos a escribir acá el lagrangiano completo y vamos a estudiar entonces las ecuaciones de movimiento. El lagrangiano del sistema, entonces, es un medio de m por x punto al cuadrado más un medio de m por x punto 2 al cuadrado menos la energía potencial elástica de los dos conceptos. Menos un medio de la masa por x2 menos x1 menos L0. No, x1 menos L0 al cuadrado. Y el segundo resorte. ¿Sí? Es un K. Va. El de el Estoy menos pegado medio. con la masa. Sí. Este es un K. Esta masa. Y este también es un K. Seguí derecho. Y esto es x2 menos x1 menos L0 al cuadrado. Y ahí está el lagrangiano del sistema. Y este lagrangiano es función de qué variable, de x1, de x2, de la velocidad de x1 y la velocidad de x2. Y por lo tanto tengo dos variables y tengo entonces dos ecuaciones de Euler-Lagrange. dl a de x1 menos d a de t de dl a de x1 punto igual a 0. Y la otra es dl a de x2 menos, ¿no? Un 2, es un 0 la derivada. dl a de x2 menos d a de t de dl a de x2 punto. Es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Recordemos que hicimos todo un análisis para determinar que este sistema tenía 2 grados de libertad, ¿no es cierto? Por lo tanto, existían dos coordenadas para describir el movimiento del sistema. Y como hay dos coordenadas, entonces, independientes, tienen que existir dos ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Estamos de acuerdo? Que eran las coordenadas precisamente las posiciones de las partículas medidas desde el punto O. Entonces ahora escribamos las ecuaciones. Calculemos aquí. ¿Cuál es dl a dx1? Las potenciales solamente tienen X1, Ya. ambas. ¿Cuál es la derivada entonces? La primera sería menos K por X1 menos L0. Bien. Y la segunda sería más K por lo que está dentro del paréntesis. X2 menos X1 menos L0. ¿Estamos de acuerdo con eso, Maximiliano? Y la otra es dl a dx1 punto, ¿no?
¿Y eso cuánto da? Sería mx1 punto. Y ya abajo hay que ir la otra, de L a dx2. Entonces sería menos k, x2 menos x1 menos L0. ¿Y esta cuánto es? Sería mx2 punto. Bien, así que ahí está la derivada y ahora las reemplazo en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces me queda la de primeras derivadas, todo este término que está aquí, voy a copiarlo, menos k por x1 menos L0, más k por x2 menos x1 menos L0. Y eso tiene que ser menos la derivada temporal de L de x1 punto. Entonces tengo que derivar esto respecto al tiempo. Como la masa es constante aquí, entonces la derivada ataca al x1 punto y eso queda una segunda derivada. Así que la derivada esta se transforma en m por x1 dos puntos. ¿No? Y el otro término, la ecuación de la derecha, el x2, es menos k por x2 menos x1 menos L0 menos L0 y nada más. Y ahora menos la segunda, la derivada de esto respecto al tiempo, la masa constante, así que queda una m por x2 puntos. Y va con signo menos m por x2 puntos. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Así que ahí están las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero como vienen de fábrica, si quieren ahora pasan estos términos con las segundas derivadas al lado derecho y dan vuelta a la ecuación. Entonces, lo paso al lado derecho y doy vuelta a la ecuación. Así que m por x2 puntos es lo mismo que k por x2 menos x1 menos L0 menos k por x1 menos L0. Y la otra ecuación queda m por x2 dos puntos igual a menos k por x2 menos x1 menos L0. Y cuando miro este par de ecuaciones aquí, esto es la masa por la aceleración, ¿no? X2 puntos es la aceleración de la partícula 1 a 1 y x2 dos puntos es la aceleración de la partícula 2, que es la masa por la aceleración. Y estos que están acá son simplemente la suma de las fuerzas de los resortes que están actuando sobre el la primera masa. El primer resorte se estira. Por lo tanto, el resorte ejerce una fuerza hacia acá sobre la masa m1 y esa debe ser negativa. Y por la ley de Hooke, esa fuerza negativa tiene magnitud, que es la constante del resorte, por la elongación, que es x1 menos L0. Así que la fuerza esta que está acá, en la izquierda, es menos k por x1 menos L0. Y eso es justo el primer término que está acá. Esa es la fuerza hacia la izquierda del resorte de la izquierda. Y el otro término es la fuerza que ejerce este resorte. Este resorte, si yo estoy suponiendo que está estirado, entonces la fuerza sobre esta apunta hacia allá, pero la fuerza sobre este bloque apunta hacia allá. Y esa fuerza es lo que se estira el resorte por la constante
menos L0. Entonces queda la fuerza que apunta hacia la derecha en la constante K por X2 menos X1 menos L0, con signo más. Y es justo ese término que está ahí. Así que esto es nada más ni más menos que la ecuación de Newton. La masa por la aceleración es la suma de las fuerzas que está actuando sobre la partícula. ¿Se dan cuenta? Y el signo menos se debe a la ley de acción y reacción. Sale gratis aquí. Porque sobre X2, que es la siguiente masa, si esta fuerza es F2, entonces esta fuerza de aquí es menos F2 por acción y reacción. Entonces sobre la masa M2 la fuerza es la misma que esta que está acá, pero con signo menos. Y eso es justo lo que aparece en la segunda ecuación. La masa por la aceleración del bloque 2 de la derecha es menos la fuerza que está ejerciéndose sobre el resorte por el lado izquierdo. Esta es la fuerza del lado izquierdo y esta es la fuerza del lado derecho, y por acción y reacción, puesto que es el mismo resorte, tienen que tener sentidos contrarios. Bien. Esas son las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Euler-Lagrange, son idénticas a lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, si es que analiza este problemita desde el punto de vista de Newton, utilizando la ley de Newton, esta F1, si ustedes quieren. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. ¿Algún comentario, alguna cosa? Para este sistema simple, uno podía escribir directamente las ecuaciones de Newton. Pero como estamos viendo mecánica lagrangiana, lo que hicimos acá es escribir el lagrangiano asociado del sistema, que tiene 2 grados de libertad. Y obviamente uno tiene que recuperar las ecuaciones de Newton. Y si uno lo mira a esto, desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, esto que está aquí es un sistema de E2, de ecuaciones diferenciales ordinarias. Todas las variables x1 y x2 tienen potencia 1, no están elevadas al cuadrado, y las aceleraciones tampoco, así que este es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Y es no homogéneo porque yo puedo pasar todas las x a un lado, x1 y x2 a un lado, pero al lado derecho me va a quedar unas constantes, que son los productos de este k por L0 y k por L0. Y acá k por L0, entonces es no homogéneo. Y lo que vamos a hacer es que una vez que tengo las ecuaciones, vamos a buscar los puntos de equilibrio. Entonces los puntos de equilibrio de un sistema son aquellos puntos en los cuales no hay aceleración. Entonces debería tener que la aceleración de la partícula 1 tiene que ser 0, la aceleración de la partícula 2 tiene que ser 0, la velocidad, por ejemplo, de la partícula 1 debería ser 0, y la velocidad de la partícula 2 debería ser 0, así que está en equilibrio, está estático. Entonces, si yo impongo esas condiciones sobre las ecuaciones de movimiento, esto me dice que 0, el lado derecho se hace 0, tiene que ser k por x2 menos x1 menos L0, menos k por x1 menos L0, 1, y 0 abajo tiene que ser igual a menos k por x2 menos x1 menos L0. Y me arroja este sistema de ecuaciones para el caso de equilibrio, donde las aceleraciones en la izquierda son 0. Y ahora de este sistema debería despejar x1 y x2 para encontrar los puntos de equilibrio. Entonces esta ecuación establece que
x2 dividido por la constante, x2 menos x1 menos L0, o estos dos tienen que ser igual a L0, esto tiene que ser igual a 0, es decir, esta diferencia tiene que ser L0, y esta la reemplazo en la ecuación de arriba, y me dice que es 0, como x2 menos x1 es L0, entonces queda L0 menos L0 que es 0, me queda menos k por x1 menos L0. Y esta ecuación lo que dice es que x dividido por k de nuevo, y por menos k de hecho, x1 menos L0 tiene que ser 0, y por lo tanto x1 tiene que ser igual a L0. ¿No me acuerdo? Primer punto. Y ahora esto lo reemplazo, esta solución la reemplazo acá, me dice que x2 menos x1, que es el punto de equilibrio de L0, tiene que ser igual a L0, y por lo tanto la posición de equilibrio del 2, paso para allá, es 2L0. Y eso era obvio si es que uno mira el sistema. Cuando el sistema estaba en equilibrio, la primera partícula, X1, estaba en reposo a una distancia de L0 del origen. En cambio, la segunda partícula, la M2, está a una distancia de 2L0 del origen en reposo. Así que confirma al menos que escribimos bien las ecuaciones. No nos equivocamos. Tuvimos lo que uno esperaba. Así que estos son, les voy a poner un 0 aquí porque estos son los puntos de equilibrio. Son los puntos en los cuales el sistema permanece en reposo. Y una vez que uno tiene los puntos de equilibrio, entonces lo que uno hace es que la coordenada respectiva la escribe como el punto de equilibrio, más otra coordenada que mide la posición desde el punto de equilibrio. Lo mismo vamos a hacer para la coordenada 2. Y en este caso estas ecuaciones son x1 es lo mismo que x1 vale L0 más u1 y x2 es 2L0 más u2. Así que si ustedes quieren de este par de ecuaciones puedo deducir, por ejemplo, que x1 menos L0 es u sub 1. Simplemente restando esto para allá, x1 menos L0 es lo mismo que u sub 1. Y si resto estas dos ecuaciones, x2 menos x1, las resto, entonces esto es lo mismo que L0 más u sub 2 menos u sub 1, que la resto, ¿no? Ese con ese que la resta, 2L0 menos L0, L0, u sub 2 menos u sub 1. Y esta ecuación dice que la cantidad x2 menos x1, paso el L0 para allá, menos L0, es lo mismo que la diferencia u sub 2 menos u sub 1. Así que por un lado tengo esta ecuación, por otro lado tengo esta ecuación. Además, estas de aquí implican que si yo derivo esto respecto al tiempo, una vez, entonces estos tienen que ser iguales, puesto que le daría una constante 0. Y si derivo otra vez, entonces x1 2 puntos es lo mismo que u sub 1 2 puntos. Así que las aceleraciones son iguales, y las velocidades también, tanto de las variables x como la u. Y ahora tomo toda esta información, tomo estas últimas que están acá, estas últimas ecuaciones, y las reemplazo ahora en el sistema original, en este sistema. Entonces, los x1 puntos y los x2 2 puntos son lo mismo que los u1 y los u2 2 puntos,
Y fíjense que aquí aparece x2 menos x1 menos L0, que por lo que acabamos de ver es lo mismo que la diferencia U2 menos U1. Y el otro término, que es K1, que X1 menos L0, es lo mismo que U sub 1. Entonces, voy a reemplazar eso en esta ecuación. Entonces, esto debería quedar como M por U sub 1, dos puntos, K por U sub 2 menos U sub 1, y menos K por U sub 1. Y acá quedaría M por U2, dos puntos, igual a menos K por U2 menos 1. Esas son las ecuaciones que voy a escribir ahora en la siguiente pizarra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que en términos de las variables U, que miden las posiciones de las masas respecto a los puntos de equilibrio, las ecuaciones de movimiento son M por U sub 1, dos puntos, igual a K por U sub 2 menos U sub 1, menos K por U sub 1 directamente, no hay ningún paréntesis ahora porque el X1 menos L0 es U sub 1. Y la otra ecuación es M por U sub 2, dos puntos, y esto tenía menos K por U sub 2 menos U sub 1. Y en términos de las variables U, entonces, que miden las posiciones de las dibujo acá, lo que estoy haciendo es tomar este de 0, y la variable está acá, y estoy midiendo U sub 1 con esa respecto a ese punto, y la otra tenía el doble 0, que estaba por acá, esto doble 0, doble 0, doble 0, y la otra más estará por acá. Esa otra coordenada de U sub 1. Entonces estoy midiendo las posiciones de los bloques respecto a cada uno de estos puntos que están acá. Esto es U sub 1 y esto es U sub 2. Y cuando escribo las ecuaciones de Lagrange o las de Newton en términos de esas variables ahora que tienen estos puntos de referencia, el sistema de ecuaciones se simplifica y de hecho queda un sistema de E2, ¿no es cierto?, que es lineal, sigue siendo lineal, pero ahora homogéneo. Y está acoplado, porque fíjense que las variables U sub 1 y U sub 2 aparecen arriba y abajo. Entonces están mezcladas las variables. La pregunta ahora es, ok, ya construí el lagrangiano, escribí las ecuaciones de Newton respecto a la muralla, y luego calculé los puntos de equilibrio, y ahora referí las posiciones de las partículas respecto a estos nuevos puntos, que son los nuevos puntos de equilibrio, y las ecuaciones entonces quedan en términos de estas variables U, y ahora el sistema se simplifica porque queda homogéneo. La pregunta es entonces ahora, bueno, ¿cómo se mueve este sistema? ¿Cuál es U sub 1 de T? ¿Y cuál será U sub 2 de T? ¿Cómo se mueven estas partículas? ¿Cómo podemos encontrar la solución? ¿Qué creen? ¿Podemos tratar de resolver cada una de las E2 y con eso hacer un sistema de ecuación? ¿Ya? ¿Y cómo?
¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones de este estilo? Por ejemplo, supongan que este término se anula. Supongan que de alguna manera fijan el resorte de la izquierda, porque habían dos resortes, ¿no? Este era fijan este resorte, entonces en realidad aquí voy a fijar este resorte. O la constante de este resorte, que es el factor que aparece aquí, que es este K2, que este está asociado a este resorte acá. Si este resorte no está, esta constante es cero y este término se muere. Y queda solamente la acción del primer resorte. En ese caso, esta ecuación se reduce, si es que saco el segundo resorte, como dice, saco la sal, m por u sub 2, dos puntos, es lo mismo menos k por u sub 1, ¿no? ¿Y esa qué ecuación es? En ese caso, cuando yo saco el resorte de la derecha, Ah, de primer, de primer orden, genial. ¿ya? ¿Y cómo se llama esta ecuacióncita? Si yo despejo u sub 1, por ejemplo. ¿Qué ecuación es desde el punto de vista de la física? Variable separable. ¿Ya? Más, pero más que eso todavía es matemática. Si un físico mira esta ecuación, ¿qué te diría? Así, sin siquiera resolver ninguna cosa. ¿Qué movimiento describe la coordenada u sub 1 si yo miro esta ecuación? Un armónico. Es un movimiento armónico simple, ¿no es cierto? De hecho, la frecuencia de oscilación aquí, omega cuadrado, está en lo que está entre el signo menos y la coordenada. El omega cuadrado es k partido por m. Entonces, esta ecuacióncita es un caso especial de esta ecuación que es el oscilador armónico, ¿no? Esta es la ecuación del oscilador armónico y la solución de la ecuación del oscilador armónico es un movimiento armónico simple. Y eso tiene una amplitud, oscila armónicamente, es decir, oscila con una función sinusoidal. La frecuencia está fija por este parámetro que está aquí y puede tener una fase, que son los tres parámetros que caracterizan al movimiento armónico simple o más: la amplitud, la fase y la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación viene de fábrica porque este omega es el cociente de la constante del resorte partido por la masa, que venía en la ecuación de Newton. Y los parámetros originales de la fuerza elástica y la masa determinan completamente la frecuencia de oscilación. Pero la amplitud con la cual oscila y la fase, estas son constantes de integración, porque esta es una ecuación de segundo orden, y como tengo que integrar dos veces, obviamente, si una ecuación de segundo orden tengo que integrar dos veces para encontrar la respuesta, cada vez que integre tiene que aparecer una constante de integración. Y el recuerdo de esa constante de integración, entonces, esta amplitud y esta fase. Y esas las determinan las condiciones iniciales del problema. Es decir, yo tengo que decir dónde estaba la partícula en el instante inicial y, por ejemplo, cuál era su velocidad en el instante inicial. Si yo doy esos dos datos, entonces puedo determinar estas dos constantes de integración. De hecho, esta que está aquí son constantes de integración. Las dos constantes de integración de la ecuación de Newton. Y las constantes de integración se determinan con condiciones extra a las ecuaciones de Newton, que son las condiciones iniciales de mi problema. En cambio, este otro parámetro, que es la frecuencia
de oscilación queda completamente determinado por la ecuación de Newton, por la información que viene en la ecuación de Newton. Entonces, si yo saco este resorte, esta cosa describe un más para la coordenada U1. Ahora, en la segunda ecuación yo podría fijar la coordenada U1. Ahora a esta masa la clavo aquí, y esta otra, entonces me diría que también la coordenada U2, en ese caso especial, esto también describe una ecuación de movimiento armónico simple, de hecho con la misma frecuencia en este caso, porque queda acá partido por m, que es el mismo cociente. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasa ahora cuando pongo el segundo resorte y saco el clavo de estas cosas deberían oscilar? Deberían oscilar entonces también con un movimiento armónico simple. Deberían moverse estas de manera análoga a este movimiento. Entonces, un movimiento análogo al movimiento armónico simple para una partícula, pero en que en realidad ahora está asociada a dos partículas, es lo que se llama un modo normal de oscilación. Entonces, ¿qué es lo que es un modo normal de oscilación de un sistema? Es un movimiento correlacionado, porque no vibran o no se mueven al lote, es un movimiento correlacionado de las partículas de mi sistema del sistema que yo estoy estudiando, de modo que todas ellas oscilan con la misma frecuencia y fase. Eso es por definición un modo normal de oscilación. Es lo análogo o lo más parecido para un sistema a la solución del movimiento armónico simple. Acá tengo dos coordenadas. Tengo una coordenada U1 y esto tiene que oscilar con, obviamente, oscilar armónicamente, es decir, tiene que oscilar con una función sinusoidal. Así que esto tiene que tener una amplitud, tiene que tener una función sinusoidal, tiene que tener una frecuencia y una fase. La segunda coordenada yo tengo ahora un sistema de dos partículas, entonces la segunda coordenada también tiene que oscilar con una función sinusoidal y tiene que tener la misma frecuencia y la misma fase. Ahora, la amplitud de la primera puede ser distinta a la amplitud de la segunda. Eso sí, porque acá no impone restricciones a la amplitud, lo que impone restricciones son a la frecuencia y a la fase. Es decir, ese parámetro tiene que ser igual a S, y ese parámetro tiene que ser igual a S, y obviamente tienen que tener una función sinusoidal. Si uno lo mira esto vectorialmente, así como un vectorcito, y que mire, la coordenada U1, U2, es lo mismo que A1, A2, y todo esto lo puedo factorizar por el seno de omega t más phi. O si ustedes quieren, el vector U es lo mismo que el vector amplitud por el seno de omega t más phi. Y esto se parece, o está en el mismo espíritu de esta solución para una sola partícula.
La coordenada es una amplitud por la función sinusoidal con una frecuencia omega y una fase phi. Esto es exactamente lo mismo, pero ahora como tengo varias partículas, tengo varias coordenadas y tengo un vector de coordenadas. Ese vector, entonces, tiene que ser un vector de amplitud por el seno de omega t más phi. Así que esto es lo que caracteriza, o lo que uno va a llamar un modo normal de oscilación. Es lo más parecido a un sistema de partículas al MAS. Es como el MAS, pero para un sistema de partículas. Para un sistema de partículas. Está en el mismo espíritu de esta que está acá. Pero esta es para una sola partícula. ¿Está clara la idea? Sí, profe. Ahora, la diferencia aquí es que este omega, cuando yo escribí para una pura partícula, el omega venía de la ecuación de Newton, en la raíz de k partido por m. Cuando uno escribe el más, el omega no lo conozco. El omega aquí es una incógnita, no lo conozco. Lo que estoy diciendo es que el sistema tiene que oscilar de esta forma, la solución tiene que tener la misma estructura del movimiento armónico simple. Pero acá no conozco el omega, ni conozco el A, ni conozco el phi. En esta solución, el A es una incógnita, el A es una incógnita, y el phi también es una incógnita. No conozco ese, no conozco ese, ni conozco ese. En cambio, cuando escribí la ecuación del oscilador armónico para una pura partícula, esta era una incógnita, esta es una incógnita, porque si no conozco las condiciones iniciales, no sé cuáles son los valores específicos de esa constante de integración, pero la frecuencia la conocía porque venía en la ecuación de Newton. Acá, en cambio, como tengo un sistema de partículas y las ecuaciones están acopladas, tampoco tengo derecho a decir que la frecuencia tiene este valor. Y por lo tanto, lo que estoy haciendo es tratar de copiar esta estructura al sistema. Y en este caso, entonces, tengo otra incógnita. Entonces, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, imponer una estructura de movimiento armónico simple a este sistema de partículas. Y ahora, yo espero que esta que está aquí sea solución, o este par de funciones que está aquí, tiene que ser solución de las ecuaciones de movimiento. Tengo que reemplazar el U sub 1 que está dado por este modo normal, de esta forma, esta y esta las tengo que reemplazar en las ecuaciones originales. Entonces lo que necesito aquí son las segundas derivadas de estas soluciones. Escribamos la segunda. ¿Cuál es la primera derivada? De hecho, empezar aquí, U sub 1, ¿cuánto es? Si derivo esto respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Si deriva cuál, perdón, profe? La primera, la U sub 1. Sería omega 1 coseno de omega t más phi. O sea, omega por A1 por Coseno. coseno. Y la otra, U sub 2, 2 puntos, es la misma estructura, ¿no? La área de seno es coseno, así que queda omega por A sub 2 ahora por coseno. Y se derivo de nuevo, voy a escribir la segunda derivada acá, porque son las que aparecen en las ecuaciones. Uso 1, 2 puntos. Entonces derivo coseno, la derivada de coseno es menos seno, por la derivada de lo que está dentro, me arroja otro omega y queda menos omega al cuadrado por A1 por seno. Y uso 2, 2 puntos, en la misma estructura, menos omega al cuadrado por A sub 2 por seno.
Así que los U1 son simplemente A1 por seno, U2 es A2 por seno. Si ustedes quieren esto, lo pueden escribir así también, pues esto es lo mismo que menos omega al cuadrado por U1. Esto es menos omega al cuadrado por U2. Esa es la gracia de la... Son movimientos armónicos simples, ¿se dan cuenta, no? Y ahora esto hay que reemplazarlo en las ecuaciones de movimiento. ¿Cuáles eran las ecuaciones de movimiento? Eran m por U1 2 puntos, era k por U2 menos U1, menos k por U1, y la otra ecuación era m por U2 2 puntos, y este tenía menos, ¿no? Por la acción y reacción. Sobre la masa 2, que era la de la derecha, actuaba una pura fuerza. Sobre la masa M1, que es la que está aquí en el medio, actúa esa, que es la reacción de esta otra, por eso los signos cambiados, y además está menos para allá, que es la fuerza del primer resorte. Y ahora, entonces, reemplazo esta solución o estas ecuaciones de aquí en la aceleración. Entonces, ¿cómo queda? Queda m por U1 2 puntos. Esto queda menos omega al cuadrado por A1 por seno de omega t más phi. Tiene que ser igual a k por U2. Pero U2 es A2 por seno de omega t más phi menos U1, que es A1 por el seno de omega t más phi, menos k por U1, que es el U1 es A1 por seno. Me faltó un paréntesis aquí, ¿o no? Parece que sí. Esa es la constante K, o un paréntesis cuadrado porque me mareo con... Esta es la constante K del primer resorte, aquí voy a poner un paréntesis cuadrado y acá está la diferencia, ahí está la diferencia, y luego hay un K por U1, y el U1 es A1 por seno. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es M por U2. U2 2 puntos. U2 2 puntos es menos omega al cuadrado por A2 por el seno de omega t más phi. Y ese tiene que ser igual a menos K por esta diferencia, que es la misma que aparece arriba. Entonces esto tiene que ser una 2 por el seno de omega t más phi menos A1 por el seno de omega t más phi. Y ahí cierro el paréntesis cuadrado, que es el término que está. Y no hay nada más porque ahora no hay un K por A1. Por solo. Así que cuando reemplazo la solución de modo normal en las ecuaciones de Newton, o las ecuaciones de Euler-Lagrange, como quieran, obtengo esto. Y la gracia de esto es que la función seno omega t está multiplicando todos los términos en la ecuación de arriba y la ecuación de abajo. Entonces, yo puedo tomar esto y lo puedo dividir, lo voy a multiplicar por 1 partido por el seno de omega t más phi. Y esta también la multiplico por 1 partido por el seno de omega t más phi. Entonces, con eso se va S, se va S, se va S, se va S. Se van todas las funciones seno y queda un sistema más cortito. De hecho, este término queda negativo aquí. Queda menos m omega al cuadrado por A1 nomás, el primer término. Y eso tiene que ser igual a estos términos que están acá, que es k, paréntesis,
A sub 2 menos A sub 1, ¿no? Y luego viene un menos K por A sub 1. Esa es la ecuación, la primera. Y la segunda ecuación queda también menos M omega al cuadrado por A sub 2 ahora, porque este es un 2. Y acá queda menos, igual, menos K por A sub 2 menos A sub 1. Entonces lo que hicimos fue esencialmente transformar un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, lineales, en un sistema algebraico, porque acá no hay ninguna derivada. ¿Se dan cuenta, no? Esto es una ecuación algebraica, acá no quedó ninguna derivada. De hecho, ¿cuántas incógnitas tienen estas ecuaciones? Dos, tres. ¿Conozco su 1? A sub 1, a sub 2 y el phi. ¿Cuál phi? ¿Va? Justo miré para el lado, perdón. ¿A sub 1 la conozco? No. No. ¿A sub 2 la conozco? Tampoco. El parámetro este que se lee aquí como omega, ¿lo conozco? ¿Conozco su valor? Sí. ¿Cuál es? Raíz de K sobre M. ¿Por qué? Porque eso viene de la estructura que había antes. No, po. No, porque yo lo único que hice, fíjate lo que escribí acá. Cuando escribí esta solución, traté de copiar la idea de un oscilador armónico, pero para muchas partículas. Esa es la idea. La estructura de la solución es la misma del oscilador armónico. Tiene una amplitud, que en este caso es un vector. Tiene una función sinusoidal, ahí está. Tiene una frecuencia y tiene una fase. ¿Sí o no? La diferencia es que aquí el omega no lo conozco. Por eso es que le puse aquí explícitamente el omega no lo conozco aquí. Porque esta es la solución del sistema. Y del sistema, tú lees cuál es la frecuencia, si están acoplados los osciladores. La ecuación de arriba no es directamente la ecuación de un oscilador armónico para la coordenada U sub 1, porque tiene acá hay U sub 1 y U sub 2. Así que directamente esto no es una ecuación de oscilador armónico. Y la de abajo para la variable U sub 2 tampoco lo es, puesto que aquí aparece U sub 1. Si no estuviera el U sub 1, esto sería una ecuación de oscilador armónico para U sub 2 con omega cuadrado igual a K partido por M. Si el U sub 2 no estuviera aquí, entonces esto sería una ecuación de oscilador armónico para U sub 1 con 2K partido por M. Pero cuando están las dos, esto no es un oscilador armónico ni la abajo tampoco, directamente. Entonces no sé cuál es el omega. ¿Te fijas? Tengo que congelar arriba una variable o abajo la otra para leer una ecuación de oscilador armónico. Pero cuando están las dos moviéndose, no sé, no me queda claro. Y lo que quiero hacer es tratar de describir este movimiento de manera análoga a la solución del oscilador armónico. Y para eso construí esta estructura. Pero en esta estructura la frecuencia de oscilación no está determinada. Ni la amplitud, ni la fase. No hay nada, ninguno de los tres parámetros están determinados. Lo que voy a hacer ahora, voy a tomar esta y lo voy a reemplazar en las ecuaciones de Newton y voy a tratar de ver si estas ecuaciones imponen condiciones sobre estos tres parámetros. Y ver si
con suerte a lo mejor puedo determinar cuáles son los valores, por ejemplo, de la frecuencia, si es que se puede. ¿Te das cuenta? ¿Queda claro? Así que cuando escribí el modo normal de oscilación, ese omega es una incógnita en mi ecuación. Así que en este sistema, A1, A2 y omega es una incógnita. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo? Dos, ¿Cuántas incógnitas tengo? tres. Estamos mal, ¿o no? ¿O no tanto? ¿Qué creen ustedes? A lo mejor no tanto porque esperamos como una familia de resultados. ¿Ya? Y al tener tres incógnitas, una va a quedar como en función del resto. Veamos. Y veamos. Uno podría interpretar esta ecuación así como voy a factorizar aquí, menos m omega al cuadrado por ejemplo, el vector a sub 1 a sub 2. Y acá, esta la puedo escribir como una matriz. Voy a poner a sub 1 primero. Esto es menos k sub 1, menos k sub 1. Esto es menos 2k por a sub 1. Y la otra es un k. La de abajo, el menos con menos me da más, así que queda un k. Y esta que está acá queda un menos k, ¿no? Cuando la multiplico por a sub 1 y a sub 2. Esa por esa me tiene que dar la primera. Esta tiene un k por a sub 2, k por a sub 2, y tiene un menos 2k por a sub 1, que es ese menos k por a sub 1 que está ahí, menos el otro k por a sub 1 que está ahí, que me da menos 2k por a sub 1. Así que esa por esa me da esa. Y la de abajo, esta por esa me da menos k por a sub 2, que queda negativo y menos con menos me da más k por a sub 1, así que están bien los signos. Entonces, fíjense que esto se parece, esta matriz le puedo llamar M, y a este término le puedo llamar lambda, y a este vector le puedo llamar A, que es el mismo vector que está aquí. Entonces esto se parece a la ecuación lambda por A igual a M por A, ¿no? Como matriz. Así, como matriz M. Voy a tratar de dar una interpretación. Y este problema en matemáticas, ¿cómo se llama? Este problema cuando tengo una matriz y la multiplico por un vector, la matriz la multiplico por un vector, y el resultado es el Valor. mismo vector multiplicado por una constante. ¿Tenía algo que ver con los valores propios de eso? Si eso es un problema de valores propios. Y un problema de valores propios siempre tiene más incógnitas que ecuaciones. Porque tengo las incógnitas, las dos incógnitas del vector, que son estas dos constantes, y los autovalores. Yo no conozco eso que está ahí una pregunta, y eso que está ahí una pregunta. Y tenéis dos ecuaciones, no. ¿Y cómo se pueden resolver entonces los problemas de autovalores propios? Buena pregunta, ¿eh? Entonces, una manera de entender esto es que voy a pasar, a ver, puedo pasar todo al lado izquierdo o todo al lado derecho para dejar un vector cero ahí. ¿Qué me conviene más? Voy a pasar estos dos términos al lado derecho
Y cuando pase ese término, debería sumar un siguiente término aquí a la sub 1, ¿no? Porque ese tiene sub 1, ese es la sub 1 que formaba los 2K. Y cuando este tipo pasa para allá y factorizo por A sub 1, debería sumarle aquí, lo voy a escribir aquí arribita, un término más, paso para allá, cambia de signo, un más m omega al cuadrado. Y cuando este pasa para allá, el A sub 2 adquiere un más m omega al cuadrado. Entonces, el A sub 2 está aquí abajo, entonces este término que está aquí debería sumarle un m omega al cuadrado, y acá todo queda un 0 al lado izquierdo. Entonces, cuando paso estas ecuaciones, o este lado izquierdo al lado derecho, esto queda un 0, 0, y queda esta matriz, pero donde tengo que agregarle aquí a los términos diagonales un m omega cuadrado y un m omega al cuadrado. Y obviamente este es el mismo sistema de ecuaciones, lo único que dice es que pasé este término para el otro lado para generar un 0 al lado izquierdo nomás. Voy a escribir ahora, me voy a cambiar de pizarra, y lo voy a escribir. Entonces este sistema de ecuaciones entonces las puedo escribir también como 0, 0, tiene que ser la matriz que tenía, escribámoslo bien, tenía un 2K inicialmente y luego le tengo que sumar el m omega al cuadrado. Así que tengo el 2K inicial menos m omega al cuadrado, ¿no? No, es m omega al cuadrado menos 2K. Lo arreglo así. M omega al cuadrado menos 2K. Ese es el primer término. El segundo término de la matriz queda igual porque este depende de A sub 1 nada más, el A sub 2 queda igual, así que queda un K. Queda un K. Ahí termina la matriz. El otro término de la matriz abajo queda igual, menos K, o sea, queda acá. Y este cambia con un m omega cuadrado menos K. Así que aquí queda un K. Y este otro término queda m omega al cuadrado menos K. Y todo eso ahora está multiplicado por el vector A sub 1 y A sub 2. Y lo escribo de esa forma. Es el mismo sistema de ecuaciones, no estoy haciendo nada nuevo. Lo que pasa es que lo reescribí nomás. Pasé todos estos gallos que estaban aquí al lado izquierdo, que dependían de la masa, al lado derecho, y me dije un vector de 0 acá, ¿no? Que es completamente equivalente a este sistema. Y ahora miro estas ecuaciones. Entonces esta matriz que está aquí, que la otra le llamé M, a esta lo voy a llamar N. Y una matriz, pues, ¿cuál es la gracia de las matrices? En general, una matriz tiene dos estados, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que o una matriz es invertible o no lo es. ¿Sí? Así que esta matriz le pueden pasar dos cosas. O existe la inversa, posibilidad una, o segundo, o no existe. Y no hay más. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que ocurre la situación 1. Ocurre la situación 1, así que existe la inversa. Entonces, este sistema es 0, 0 igual a la matriz n por el vector este A1 y A2. Y como existe la inversa, entonces yo esta ecuación que está aquí la puedo multiplicar por el lado izquierdo por la inversa. Entonces me queda la inversa de n por 0, 0 es lo mismo que n a la menos 1 multiplicado por n por A1, A2.
Y una matriz cualquiera por el vector 0, 0, ¿cuánto me da? Si tiene una matriz es ¿Cero? igual Debería ser. alfa, beta, gamma, delta, lo que sea, y la multiplican por el 0, 0. ¿Cuánto les da? Esa por esa, ¿cuánto da? También da una matriz nula. Un vector nulo, ¿no es cierto? Así que no le pasa nada. El 0, 0, cuando lo multiplico cualquier matriz, queda igual, 0, 0. Y ahora, n a la menos 1 por n, ¿qué es lo que es? Uno. Es el 1 de las matrices. Sí. Y esa es la matriz de identidad, ¿o no? Y esa matriz, la identidad es el 1, 0, 0. Es el 1 de las matrices, y eso está multiplicado por el vector. Y ahora multipliquemos. Esa por esa me da a 1, y esa por esa me da a 2. Así que este sistema, al final del día, si existe la inversa, dice que a 1 tiene que ser 0, y a 2 tiene que ser 0. Así que si existe la inversa de esta matriz, las matemáticas no mienten y dicen que a 1 y a 2 tiene que ser 0. Pero si a 1 y a 2 es 0, ¿cuál es la solución entonces? ¿Cuál era el u? El u era el vector a por el seno de omega t más phi, ¿sí o no? Que es el modo normal. Y este vector ahora es a 1 a 2 por el seno. Y a 1 vale 0, y este vale 0, lo multiplique por seno, por lo que quieran, toda esta cuestión al final del día es 0, 0. Entonces el vector u, si la matriz es invertible, si esta matriz es invertible, la solución al modo normal es que las partículas siempre van a estar en reposo en el 0, 0. Es decir, esta está a una distancia L 0 ahí y no se mueve nunca, y la otra está a una distancia doble 0, porque también es L 0 y no se mueve nunca. Y para eso mejor me quedo en la casa. O sea, si no se van a mover, no van a bailar esto, me quedo en la casa, no, ¿para qué ir a la fiesta? Entonces, esta es la solución trivial, o la solución estática, como quieran llamarla, trivial o entre paréntesis, desde el punto de vista de la física estática, estática, porque no, nunca se mueven, se quedaron donde estaban al comienzo nomás. Entonces, obviamente, no es muy interesante esta solución. Así que cuando esta matriz es invertible, no pasa nada, nada se mueve. Entonces, claramente la solución interesante aquí está cuando esto no es invertible, es decir, cuando esto no existe. ¿Y cuál es la situación 2? Entonces, la situación 2 es que no existe la inversa. ¿Y cuánto una matriz invertible? Cuando el determinante Esto va a pasar cuando el determinante es distinto a 0, ¿no? Las matrices invertibles son aquellas que tienen determinante no nulo. Entonces, el segundo caso, que es interesante desde el punto de vista de la física para que las partículas se muevan, dice que no existe la inversa. Y si no existe, entonces el determinante de la matriz n tiene que ser igual a 0. Entonces, esta condición de no obtener soluciones triviales al problema de autovalores, le estoy pidiendo que tenga vectores distintos de 0 para 1 sub 2, implica que la matriz tiene que ser no invertible
Y eso pone una condición sobre la matriz n. El determinante de esta matriz tiene que ser igual a 0. Y me aparece ahora, aparte de estas dos ecuaciones que están aquí, una condición extra. El determinante de esto tiene que ser 0 para que el sistema tenga soluciones no triviales. Y esa es la tercera ecuación. Y por lo tanto tengo dos incógnitas más la frecuencia, que son las tres incógnitas, pero tengo una ecuación, tengo dos ecuaciones, pero también tengo una tercera ecuación. Es la condición extra que el determinante tiene que ser 0 para que el sistema tenga soluciones no triviales. ¿Se dan cuenta, no? Y ahora tengo un sistema de 3×3 como debería, para determinar todo. De hecho, esa es la misma condición que uno impone al problema de autovalores. Cuando escribe esta ecuación, uno impone que estos vectores deberían ser distintos del vector 0. Y eso impone que el determinante de lambda va a ser la identidad menos la matriz, si lo miran desde ese punto de vista, sea 0, que es justo esta matriz que está aquí cuando uno pasa del lado derecho. El mismo problema de autovalores de toda la vida. Así que el determinante de n, entonces, para que las cosas se muevan y sean interesantes, tiene que ser 0. Entonces, ¿cuál es el determinante de esta cuestión? Vamos a poner aquí la matriz de nuevo. Entonces, tengo que tener que el determinante de m omega al cuadrado menos 2k, k, m omega al cuadrado menos k, tiene que ser 0. Está bien la matriz, ¿no es cierto? Déjenme verla aquí. M omega al cuadrado menos 2k, m omega al cuadrado menos k, Está perfecto. ¿Y ahora cuál es el determinante de esto? Es una matriz de 2 por 2, esa por La esa menos esa diferencia de por las esa. diagonales. Entonces, ¿qué vamos? Esto hay que hacerlo con cuidado nomás. M omega al cuadrado menos 2k por m omega al cuadrado menos k menos k por k, que es k cuadrado, tiene que ser igual a 0, ¿no? Y ahora multiplico. Esa por esa me queda un m al cuadrado omega a la cuarta. Esa por esa pues queda un menos m k por omega al cuadrado. Esa por esa. Después un m por 2k por omega al cuadrado. Tiene el signo menos. Los del medio tienen que ser esa por esa es negativa, esa por esa es negativa. Y después viene esa por esa, que viene que menos con menos me da un más. Y me da un 2k al cuadrado, ¿no? Esa da un 2k al cuadrado. Y después viene menos el k cuadrado que está aquí. Tiene que ser 0. Y ahora esto es m al cuadrado por k, no, por omega, m al cuadrado por omega a la cuarta. Omega a la cuarta. Estos de aquí son términos semejantes y me queda un menos 3 mk omega al cuadrado. ¿Sí? Y después es 2k cuadrado menos k cuadrado es más k cuadrado, ¿no? Eso tiene que ser igual a 0. Y si quieren, para simplificar un poco más, esta ecuación la puedo dividir por la masa al cuadrado. Esta ecuación queda omega a la cuarta menos 3k dividido por m cuadrado, se cancela 1, pero me queda 1 abajo, por omega al cuadrado. Y este queda dividido por esto es lo mismo que k partido por m al cuadrado y todo es igual a 0, ¿no? Se supone que la constante K del resorte la conozco, la masa también, que eran datos de la ecuación de Newton. Y esto es una ecuación de cuarto orden para la frecuencia, ¿no? Es un polinomio de cuarto orden. Y ahora hay que resolverlo. ¿Cuál es la solución de esto? Si quieren, tiene.
Entonces, esto es una ecuación polinómica para la frecuencia. Y por el teorema fundamental del álgebra, un polinomio de orden n con coeficientes reales, fíjense que los coeficientes de este polinomio son números reales, esto es un número real, esto es un número real, esto es un polinomio con coeficientes reales. El teorema fundamental del álgebra dice que una ecuación polinómica con coeficientes reales tiene que tener n soluciones en los números complejos. Así que esto tiene que tener 4 soluciones. Ahora, ¿cómo las encuentro? Va a depender del grado del polinomio. Si esto fuera un polinomio de orden 14, el teorema fundamental del álgebra me garantiza que existen 14 soluciones. La pregunta, bueno, ¿cuáles son? Y para eso requiero un computador o un algoritmo que me permita encontrar un solve para que me permita encontrar las soluciones de manera numérica. Ahora, en este caso, esta ecuación, si yo defino z igual a omega al cuadrado, entonces esta ecuación es z al cuadrado menos 3k partido por m por z más k partido por m al cuadrado igual a 0. Es una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces está como bicuadrática, algo así. ¿Y cuáles son las soluciones de esta? ¿Cuánto vale z aquí? Valdría... ¿Quiere el resultado final o la expresión? Hagámoslo, porque yo estoy haciendo en este minuto Menos, ya, el sería cálculo en tiempo real. ya, Que es sería 3 el menos, en menos b, ¿no es cierto? En menos menos b b más más menos menos. raíz de el cuadrado de b, que es 9k cuadrado partido por m al cuadrado, menos 4 a por c. A por c, entonces aquí queda, 4ac queda 4 por 1 por cada partido por m al cuadrado, ¿no? Y todo eso está dividido por 2 veces a, que es 2 por 1. Porque este factor a vale 1 en esta cosa. Entonces z, ¿cuánto vale al final del día? Z vale 3k partido por m, más menos, y queda aquí raíz de 5 menos, De 9 menos 4, queda 5, ¿no? Queda 5 por k cuadrado partido por m. La raíz del k cuadrado queda un k partido por m, pero queda un raíz de 5 ahí, que es 9 menos 4. Y todo eso está dividido por 2. De hecho, puedo factorizar por k partido por m, y las soluciones entonces las puedo escribir así. Es 3 más o menos raíz de 5 partido por 2, ¿no es cierto? Paréntesis, por k partido por m, ¿no? Esa es z. Hay dos soluciones para z, pero el z es omega al cuadrado, que es la frecuencia. Entonces, omega al cuadrado es z y tiene que ser esto. 3 más menos raíz de 5 partido por 2 por k partido por m. Entonces, ¿cuánto vale el omega? Esta a su vez es una ecuación cuadrática, entonces esto tiene dos soluciones también, tiene más menos la raíz cuadrada de todo esto. Entonces me queda la raíz de k sobre m, me queda la raíz de k sobre m, por la raíz de todo esto, que es la raíz cuadrada de 3 más o menos la raíz de 5 partido por 2. ¿Cuántas soluciones hay en total? 4. 4. Entonces, si la graficara aquí, la graficara, tendría dos soluciones positivas aquí, con el más, y las mismas al otro lado copiadas simétricamente respecto al 0, que deberían ser las negativas, ¿no? Porque vienen con menos. Ahora, las frecuencias uno esperaría que fueran independientes, es decir, que sea 5 Hz o menos 5 Hz son LD, entregan las mismas soluciones.
en términos de la, acuérdense que el U era A por el seno de omega t más phi. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, seno de 2t o tiene seno de menos 2t, esto es menos el seno de 2t. Entonces, la solución con un signo más, un signo menos, es la misma, porque es proporcional. El menos lo puedo factorizar fuera y eso dice que el U es menos la que tenía antes. Entonces, cuando uno busca soluciones a los problemas, busca soluciones independientes. Entonces, lo que está pasando es que las soluciones negativas del lado de acá están entregando las mismas soluciones de movimiento que las positivas que están acá. Entonces, estoy generando 2 veces la misma solución. Entonces, lo que hay que hacer es cortar esto con la tijera y claramente me voy a quedar con las soluciones positivas y por lo tanto los omega, las frecuencias independientes deberían ser más, yo no voy a escribir el signo más, raíz de k partido por m por la raíz cuadrada de 3 más o menos raíz de 5 partido por 2. Y son las dos de aquí. Una va con el signo más aquí adentro y la otra va con el... de hecho, con el signo menos debería ser la negativa, debería ser la más chica. La que tiene signo menos es la más chica, la que está más cerca del cero. Esta es la menos y esta es la más. Y ahí encuentran entonces las posibles frecuencias de vibración del sistema de partículas. Y esa que está ahí. No es la raíz de K sobre M, como tú decías ahí también. Tiene un factor de escala, que es ese que está Te ahí. parecía. ¿Sí? Pero no oscila con raíz de K partido por M, oscila con un múltiplo. Así Me quedó que clarísimo. con esto entonces determinamos los dos movimientos de oscilación, es decir, este sistema de dos masitas, así que están atados con los resortes, en realidad tienen dos movimientos independientes posibles. Uno, que oscilan con una frecuencia de vibración que es la que tiene, por ejemplo, el signo menos, y oscilan lentamente, o bien oscilan más rápido, con una frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, una frecuencia más grande, entonces quieren más rápido. Ahora, los signos de para dónde van estas cosas los vamos a calcular en la próxima clase. Porque lo que encontramos aquí, recién ahora, son los ómegas. Encontré los ómegas. Pero acá hay dos incógnitas más, que son las amplitudes de oscilación, los A. La pregunta es cuáles son los A, cuáles son los vectores de amplitud. Y eso lo vamos a calcular el jueves. Para saber cómo diablos si están oscilando, por ejemplo, los dos para allá, o podría estar oscilando uno para allá y el otro para acá. No sé todavía. Eso depende de los valores de los signos de las amplitudes relativas. Pero al menos en la clase de hoy encontramos los valores de las frecuencias de oscilación. Así que los sistemas físicos, cuando tengo varias partículas que están interactuando entre ellas y tienen algún punto de equilibrio, cuando uno les pega un chilito a ese sistema, el sistema oscila naturalmente alrededor de esos puntos de equilibrio con frecuencias características que no son arbitrarias y que dependen de alguna manera de la geometría del sistema. Porque estos números están asociados a este polinomio característico. Y ese polinomio característico depende de esta matriz y de la forma en que estaban interconectados los resortes de alguna manera. Porque esta es la ley de Newton. El recuerdo de las leyes de Newton. Entonces, la geometría de las fuerzas determinan esencialmente las frecuencias de oscilación posibles de los sistemas físicos alrededor de los puntos de equilibrio. Ese es el discurso final.